Max Weber decía hace un siglo que las instituciones eran la clave del crecimiento económico a largo plazo. Las instituciones son la clave del crecimiento económico a largo plazo, y uno revisa la historia del último siglo, ¿no es cierto? Y en el mundo occidental se ha cumplido. Podemos discutir si en China o en Asia es así, pero el mundo occidental es así. Sin instituciones no hay crecimiento económico sostenible a largo plazo. Caso argentino. Entre 1863, que el presidente Mitre establece la Suprema Corte de 5 miembros, y 1947 tenemos un periodo histórico, ¿no es cierto?, de más de 80 años, en los cuales siempre la Suprema Corte tuvo 5 miembros, nunca se forzó una renuncia, nunca hubo un juicio político, nunca se aumentó o disminuyó la cantidad de miembros de la Corte. Es decir, el judicial fue el más estable de los poderes. Cuando uno hace una curva histórica de crecimiento económico, ¿no es cierto?, es decir, el éxito económico de Argentina coincidió con una estabilidad perfecta institucional en la Suprema Corte. Y cito esto porque el tema de la Suprema Corte, pues yo creo que es la clave para entender. Muchas veces se analiza la inestabilidad político-institucional en función del Ejecutivo y el Legislativo, y no en función del Judicial. Bueno, en 1947 es la primera vez que, al comienzo del primer gobierno de Perón, se modifica la Corte por razones políticas. Pero tenía mayoría, ¿no es cierto?, en el Congreso, fuerza 4 renuncias, con denuncia del juicio político, inicio del juicio político del Senado, y ahí tenemos el primer cambio político de la Corte que durante casi un siglo nunca había tocado, ¿no? Y entonces, a partir del 47, fíjense que uno mira para atrás, entre 1904 y 1929, es un cuarto de siglo, que hay un mismo presidente de la Suprema Corte, con 7 presidentes. 7 presidentes de la segunda de Roca hasta la segunda de Irigoyen. 7 presidentes, el mismo presidente de la Corte que fue el doctor Antonio Bermejo, ¿cierto? 47 es la primera vez, ¿no es cierto?, que se produce una destitución y cambio político de la Corte, y Perón nombra una Corte alineada políticamente, ¿no es cierto? Tenía uno solo que había nombrado y nombra a los otros 4 ante el juicio, amenaza el juicio político que se inicia. Viene el gobierno de facto del 55, destituye toda la Corte del peronismo y nombra una Corte nueva alineada con, ¿no es cierto?, la nueva situación política. Ya tenemos 2 cambios de la Corte en términos políticos. Viene Frondizi en el 58 y aumenta la Corte de 5 a 7. 5 a 7, con lo cual pasa a articular una mayoría sobre esa Corte que venía del gobierno de facto del 55. Viene el gobierno de facto del 66, destituye toda esa Corte que venía del gobierno del 55, ¿no es cierto?, que había seguido con Frondizi, y pone una nueva, alineada con la nueva situación. Viene Cámpora, quinta vez, ¿no es cierto?, en el año 73, cambia toda la Corte anterior y pone una nueva alineada con la nueva situación, ¿cierto? Esta es la quinta. Viene el gobierno de facto del 76, cambia toda la Corte, pone una nueva alineada con la nueva situación. En 83 se cambia nuevamente toda la Corte. 89 viene Menem, de 5 la lleva 9, por una Corte alineada con la nueva situación. Después tenemos el Pacto Olivo, se fuerza renuncia, se distribuye políticamente, ¿no es cierto?, la Corte. Y después, ¿no es cierto?, viene el kirchnerismo, fuerza un cambio de la Corte, y por una Corte, bueno, ¿no es cierto?, podemos discutir qué es la Corte de hoy. Miren, no hay país del mundo que haya cambiado 10 veces en menos de 70 años la Corte por razones políticas y mecanismos no normales. Cada uno que lo hizo tiene una explicación de por qué lo hizo. Cada uno que lo hizo tiene una explicación de por qué produce esto. Pero cuando uno lo mira como fenómeno global, y uno mira la historia, los únicos 2 presidentes que no designaron Corte fueron Ilía y de la Rúa. Y han quedado en la historia como los 2 presidentes débiles, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político. Entonces, esto es lo que quiero marcar, porque nosotros tuvimos un periodo de estabilidad perfecta en la Corte, de 1863 a 1947, cuando uno pone una curva, el desarrollo económico, el crecimiento, coincidió, en el caso argentino, ¿no es cierto?, la estabilidad de la Suprema Corte con el periodo
del éxito económico. Uno pone del 47 para acá, ¿no es cierto?, en lo cual hemos tenido 10 cambios de la Suprema Corte por mecanismo normal. Insisto que cada uno tiene una explicación de por qué lo hizo, ¿no es cierto?, pero miramos el fenómeno global que corresponde claramente al periodo de la decadencia económica de la Argentina. Casi la Argentina es, yo diría, el ejemplo más claro de la tesis, de la constatación de la tesis de Max Weber, la correlación muy fuerte entre lo que es instituciones y crecimiento económico de largo plazo. Con esta etapa del kirchnerismo hemos llegado quizás a un extremo, un gobierno que la cambió de entrada y pretendió cambiarla de salida. No sé si está claro. Es decir, los otros gobiernos cambiaron a la entrada, pero el primer caso que tenemos, que cambia a la entrada y pretende cambiar de salida, ¿no es cierto?, ha sido el kirchnerismo. 10 veces. Es muy difícil, yo no encuentro otro caso de un país que haya tenido este tipo de inestabilidad a nivel de la Suprema Corte. Cerremos el comentario con la coyuntura. ¿Cuál es el tema político más importante en este momento? Y es clarísimo. Es decir, el tema político más importante en este momento son la designación de los jueces subrogantes. El tema político, es institucional y es político al mismo tiempo. Es el tema, ¿no es cierto?, que ya está librando esta misma semana. Es decir, el Ejecutivo ha mandado, son 360 subrogantes, jueces de primera instancia y fiscales, 32 de segunda instancia y 10 para la Suprema Corte. Esto es casi 25% de los funcionarios de la justicia nacional. No es poco. 25 paralelamente hay 270 cargos judiciales sin cubrir. Es decir, 270 sin cubrir y 360, ¿no es cierto?, subrogantes. Un poco más, son casi 400 y, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué está pasando, ¿no es cierto?, en este punto? Y esto lo hemos visto esta misma semana. Es decir, esto está apuntando a algo absolutamente central, ¿no es cierto? En realidad es un cambio del Poder Judicial cuando el gobierno se va. Esta creo que es la batalla, si yo dije, a ver, yo elijo la batalla política central, la batalla política central es esta. La batalla política central es esta. Alguien me dirá, la justicia cambia. Bueno, pero desde el punto de vista institucional, no es cierto, el punto. La diferencia, este mecanismo de haber tomado el mecanismo de excepción, que son los jueces subrogantes, para transformarlo en sistema para el control político, no es muy simple, ¿no es cierto? Es decir, un juez necesita, para ser designado, el Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo no tiene mayoría, y necesita 2/3 del Senado. Un subrogante se está nombrando sin el Consejo de la Magistratura y con mayoría simple del Senado, con lo cual se ha tomado un atajo, ¿no es cierto? Esto es muy discutible. Ya hay un fallo de la Corte la semana pasada que dice, mire, los 10 jueces de la Suprema Corte nosotros no los vamos a convocar. Vamos a convocar si necesitamos presidente de las cámaras federales. La cuestión. Pero bueno, yo creo que es la gran cuestión, ¿no es cierto? Sobre todo cuando miramos hacia adelante, y acá un poco el tema, ¿no es cierto?, las oportunidades. Construir un sistema institucional lleva tiempo. El tema con la construcción de un sistema institucional es que lleva tiempo. La construcción de un sistema institucional no es sancionar una norma, es la aplicación a través del tiempo, ¿no es cierto?, del sistema. Es decir, lo que construyó la institucionalidad fue que la Argentina tuvo una estabilidad, ¿no es cierto?, perfecta a nivel del Ejecutivo y el Legislativo entre 1862 y 1930. ¿No es cierto? O quizás podríamos, ¿no es cierto?, Corte, porque estaba la Corte. En el 1853 no hubo había 2 cortes, la de Buenos Aires y la de la Confederación. Pues se prolongamos la Corte, ¿no es cierto?, porque esto también tenía que ver con la visión de los primeros gobiernos de facto, que se veían como experiencias transitorias. Después los gobiernos de facto empezaron a verse como autopercibirse como experiencias de otra fundacional y de otra característica. Pero acá está el punto, ¿no? Y acá está el punto, yo creo que es el punto absolutamente central. ¿Cómo se reconstituye un sistema institucional? Y acá es donde yo creo que viene el problema político central. Porque la cuestión está que reconstituir un sistema político institucional requiere la aplicación del tiempo, ¿no es cierto?, el ejercicio a través del tiempo, no la designación, digamos, de la elaboración de una norma y que con esto yo lo voy
yo te lo voy a resolver. En conclusión, yo creo que acá, para esta gran cuestión, que cómo reconstituimos un sistema institucional, y donde yo creo que la reconstrucción de un sistema institucional, el punto número 1 es la justicia independiente. Este es el punto realmente número 1. Y esto es clave cuando uno mira, digamos, la teoría de Max Weber, de que si yo no reconstruyo esto, no tengo posibilidad de tener credibilidad de crecimiento económico sostenido, ¿no es cierto?, en el largo plazo, en un país, ¿no es cierto?, como nuestro. Acá viene la cuestión. Creo que el punto central es que el próximo año y medio, ¿no es cierto?, es clave. El kirchnerismo, vuelvo al punto, ¿no es cierto?, alguna gente dice que la presidenta quiere irse bien. No nos equivoquemos, la presidenta quiere retener poder para volver en 2019. Esta es mi opinión. No es, quiero terminar bien. Quiero retener poder para volver en 2019. Si lo logra o no lo logra, yo te discuto. Ahora, para esta estrategia, la batalla clave que la está librando con la justicia subrogante. Es decir, la batalla clave está siendo librada, ¿no es cierto?, en ese terreno. Bueno, entonces yo acá, ¿no es cierto?, cerraría mi comentario, que es fundamental que las fuerzas opositoras mantengan un frente unido en este tema. Si las fuerzas opositoras mantienen un frente unido en este tema, la posibilidad de que, ¿no es cierto?, de que el Ejecutivo llegue a los 2/3 en el Senado para modificar la justicia, se cierra. Podrán avanzar con los subrogantes, pero avanzar con los subrogantes va a ser ¿no es cierto?, una situación de conflicto, y que en algún momento la Suprema Corte, así como ha resuelto que los conjueces para la Suprema Corte no van a ser aceptados, podría perfectamente suceder que la Suprema Corte decidiese que toda esta, ¿no es cierto?, toda esta cantidad de subrogantes designados por mayoría simple del Senado tampoco van a ser aceptados. Pero para eso es muy importante la sociedad civil, la capacidad de movilización, ¿no es cierto?, de la gente, la capacidad de acción de la fuerza, ¿no es cierto?, de las fuerzas opositoras. Muchas gracias.